Gracias. Hoy te voy a contar cuál fue mi peor error al saltar desde un paracaídas a 1200 metros de altura en los Alpes. ¿Cómo se encuentra el día ideal para saltar en un lugar allá en los Alpes nevado, con un clima extremo? ¿Cuánto me costó ese vuelo? Bueno, me costó 149 euros, pero ¿cuánto es eso en pesos mexicanos y en dólares estadounidenses? Vas a disfrutar también de las maravillas alpinas, videos que he tomado en los Alpes. Te voy a contar desde la adrenalina del despegue hasta el brindis después del aterrizaje y qué bebida exótica me dieron. Acompáñame, vamos, gracias. Mi esposa me regaló este Good Chain. Es un vale de regalo. Good Chain es vale de regalo. Este vale tiene un valor de 149 euros, que al día de hoy serían aproximadamente 2.828 pesos mexicanos y serían 157 dólares estadounidenses. Eso cuesta un salto en paracaídas en parapente. Lo primero que hay que hacer es reservar en esta escuela para saltos. Uno llama, busca una fecha libre, le confirman y una vez que se llegue el día, una tarde antes de llegado el día tan esperado, hay que volver a llamar para comprobar las condiciones del clima y la velocidad del viento. Si estas cosas están totalmente bien, podemos ir a la escuela de salto. Una vez llegando, vamos al lugar de aterrizaje, que es un campo muy parecido a este, pero en el pueblo, digamos allá abajo, en lo planito. Ese pueblo se llama Hinterstoda. Para llegar hasta la cima hay que tomar 2 teleféricos. El primer teleférico es una cabina cerrada. Se ve todo borroso aquí adentro de la cabina, pero se escucha todo culero también. Pero qué pasado de verga está el panorama. El segundo teleférico es una línea de asientos abierta en donde uno va viendo el panorama sin cabina. Estos 2 teleféricos, uno sube hasta la montaña Hütte que tiene 1200 metros de altura. La preparación con el instructor lo carga uno se queda así colgando, así. El instructor está fortachón. Luego le dice a uno cómo agarrarse de lado. Le indica a uno que debe de correr antes del salto. Uno debe correr con todas sus fuerzas, toda su velocidad antes de despegar. Hay que ponerse flojito. También el instructor mide la velocidad del viento, el clima. Le muestra a uno la zona en donde va a aterrizar. Eso es como uno se prepara antes de despegar. Y ahí les voy a decir un error. El primer error que cometí. Antes de despegar, el instructor me había dicho que corriera con todo y ahí va. 1, 2, y cuando él contó 3, corrí junto con él. Pero al llegar a la línea de despegue, me detuve de repente. Me quedé paralizado, o sea, iba corriendo, imagínenlo, él está atrás de mí, dice, en suave, drive, 1, 2, 3, corrí un tramo, como digamos, corro aquí, y llego a la orilla y ahí me quedo paralizado, pero la inercia que ya llevamos nos hizo de todos modos despegar. Después el instructor me cagó por esto. Tomar el control, tomar las riendas. Este fue el momento de mayor adrenalina ya en el aire, porque al principio, cuando uno despega y está volando, es todo paz y tranquilidad, cero miedo, al menos desde mi perspectiva, al menos así me pasó. Desde mi perspectiva, cero miedo, ya no hubo adrenalina, pero una vez arriba, el instructor me dejó tomar las riendas del parapente. Entonces él me indicó cómo hacerle. Habría que balancearse primero de un lado a otro. Así, hacerlo así. Schaukeln, pum, pum. Schaukel mal eine Schaukel. Schaukeln. Schaukel dann geht's ganz schnell nach links. Dann geht's ganz schnell nach links. Y después ya podía hacerlo hacia un lado y hacia el otro. Y fue cuando totalmente se sintió la adrenalina porque uno puede girar a un lado, hacia el otro. Entonces es una maravilla lo que uno puede experimentar en la adrenalina cuando uno toma las riendas del parapente.
casi el último momento de adrenalina al aterrizar. Uno experimenta casi el último momento de adrenalina. ¿Por qué? Porque cuando uno ya va a aterrizar, viene con velocidad hacia el piso. Schön. Und beim Landen, wenn wir stehen landen, müssen wir sie dann schon aufrichten, oder gut? Y viene pensando si algo todavía puede salir mal. Ya es el último momento, aunque el instructor realmente me dio mucha seguridad porque era una persona experimentada, supo bien cómo hacer su trabajo, supo cómo transmitirme la seguridad. Aún así es una sensación muy intensa porque uno va en las alturas, viene volando, viene girando, va ubicando el lugar de aterrizaje. Wann kommst du dann rein? Nochmal. Landen wir im Sitzen oder im Stehen? Im Stehen, oder? Dann musst du schon aufrichten, schön Oberkörper. Y al aterrizar uno tiene que correr a toda velocidad. Inevitablemente en algún momento uno cae de nalgas. Cae sentado de nalgas, derrapa. Y esa fue casi la última sensación de adrenalina en esta experiencia. Última experiencia de adrenalina fue después del aterrizaje cuando me ofrecieron esta bebida, un licor de nuez delicioso, bebida tradicional austríaca, un licor riquísimo, realmente se lo recomiendo. Ese fue el último momento de adrenalina, al estar ahí ya aterrizado, ya con la gente. Estaba la directora de la escuela. Recuerden que todo esto pasó en alemán, instrucciones y demás, todo fue en alemán. Aprendan alemán. Estoy haciendo un curso para ustedes. Ya hay 2 lecciones, 3 tal vez, cuando vean este video, más. Ahora sí, el momento más esperado, el error más grave que cometí a 1200 metros de altura. Fue antes del despegue. El error más grave que cometí de todos al saltar en paracaídas. Se los digo para que ustedes no cometan este error, por favor. Este error fue no rentar la GoPro que me ofrecieron en la escuela de salto. Si hubiera rentado esa GoPro, les hubiera traído un video de mejor calidad y ustedes estarían mucho más satisfechos. Espero que les haya gustado este video. Espero que les guste este paisaje que les dejo aquí para que lo disfruten un segundo o varios segundos. Gracias, gracias, gracias. Dos trenes y un avión.